¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Disculpe la confianza, pero ¿podría hacernos un perfil de los dos candidatos, de nuestros dos candidatos a la presidencia de la República? Un perfil sobre Keiko desde su punto de vista, lógicamente, y otro sobre Castillo, por favor. Sí, cómo no, claro. A toda personalidad hay que examinarla desde varios puntos de vista, ¿no es cierto? Cada personalidad tiene varios ángulos. Digamos brevemente, en el caso de Keiko Fujimori, estamos frente a una persona hija de un hombre que ha gobernado el Perú durante del 90 al 2010 años. Ha compartido el gobierno de su padre como primera dama una buena época. Ha sido después congresista, ha sido después prácticamente jefa de una mayoría parlamentaria. Entonces tiene una experiencia de unos, contando desde el 90 hasta el 2021, prácticamente 30 años en el Estado. En el otro lado tenemos a un profesor rural como Pedro Castillo. Nunca ha sido ministro, nunca ha sido congresista, nunca ha sido funcionario público. Bueno, funcionario en la medida en que es un maestro rural, nada más que eso. No ha estado en Lima, ha estado siempre en provincias, y una provincia bastante alejada incluso de Chota, al punto que muy pocos peruanos conocen el nombre del pueblo donde él vive. Creo entonces que hay una enorme diferencia entre ambos. Y depende de quién y de cómo se definan, ¿no? Eso sería por un lado. Por otro lado, tenemos una persona como la señora Fujimori, que es objeto de un juicio prolongado ya, a punto de ir a audiencia pública, ya con una acusación fiscal. Sí. Pero en el caso de Castillo, él también tiene, digamos, al dueño o al líder de Perú Libre con una sentencia de 4 años de prisión suspendida por corrupción. Pero ese es el líder de Perú Libre, no es Castillo. Pero ¿no cree usted que, su impresión, ¿no le parece que sea Cerrón el que finalmente, si Castillo es presidente, va a manejar el país? ¿Por qué? Digo, porque él es el líder, él es el que impuso el ideario. Porque el presidente va a ser Pedro Castillo. El que va a ser presidente es Castillo, no va a ser el señor Cerrón. Usted, doctor Béjar, es un hombre de izquierda. ¿Usted ya decidió su voto, entiendo, por lo que me está diciendo, por Castillo? ¿Perdón? Decía, escucho sí, yo también lo escucho un poquito bajo, es verdad. Yo también lo estoy escuchando un poquito bajo, a ver si mejoramos un poquito en el interno, sí, el volumen tanto de uno como de otro. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, lo escucho mejor. A usted lo escucha bien, pero lo que pasa es que parece que hay otra llamada que se cruza. Que se está cruzando, se está cruzando. Sí. Gracias por avisarnos, vamos a solucionar eso de inmediato. Le preguntaba, usted es un hombre de izquierda y eso podría motivar que usted va a votar por Castillo. Sí, sin duda, claro que sí. ¿Cuál es la razón fundamental de su voto por Castillo? La razón fundamental es porque es un hombre que no está en el sistema. Yo he postulado hace muchos meses que toda la gente que ha estado en el sistema y viviendo el sistema hace tiempo que deberían irse. En el Perú tenemos un elenco estable que a los que hemos visto hace 20 años y me parece que ya es bastante. Entonces es hora de renovar. Ese es un punto para mí fundamental. Correcto. El segundo punto es que estamos hablando de un maestro y de un maestro provinciano. Y yo he nacido en provincia, soy hijo de maestros. Y por tanto me identifico plenamente con el señor Castillo. Correcto. ¿No le parece, sin embargo, que es una candidatura presidencial improvisada, donde estamos escuchando en estos días que no tiene ni siquiera en apariencia un equipo, digamos, técnico o detrás suyo gente que pueda ocupar diferentes ministerios, etcétera? ¿No tiene esa impresión? Sí, pues claro, por supuesto, desgraciadamente. Pero esa es la situación a la que nos ha llevado toda la crisis del sistema político.
más no podemos pedir. Porque la gente con experiencia, ya sabemos qué experiencia tiene. Aquí por lo menos tenemos la esperanza de que el señor Castillo se rodee de gente que sepa hacer las cosas, pero que no haya estado en el Estado. Porque un 90% de la gente que ha estado en el Estado, viviendo el Estado, como que ya los conocemos. Entonces, frente a una situación en que, como usted dice, hay improvisación, yo prefiero la improvisación a la corrupción y a la deficiencia y a la ineficiencia ya conocida. Muy bien. Usted decía que uno de los factores por los cuales decidió su voto por Castillo es por el tema de cambio. Y en apariencia, Keiko Fujimori también está planteando, claro, no digamos en la fuerza de Castillo, pero también digamos alguna especie de cambio en un gobierno suyo posible. ¿Pero qué cambio puede plantear después de 20 años de haber estado en el Estado? No nos pueden venir a decir, vamos a hacer tal cosa, hay que hacer tal cosa, porque eso es lo que debieron hacer desde el año 90. Entonces, como usted comprenderá, la credibilidad de la señora Fujimori, por lo menos conmigo, es equivalente a cero. Ahora, ¿usted considera que está bien cerrar la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y de repente hasta, si cabe el término, amenazar al Congreso que si no se alinean con la idea de cambiar la Constitución, lo van a disolver? Mire, cuando se debatió la Constitución de 1993, que se hizo después del golpe de Estado de 1992, el señor Fujimori fue sometido a una evaluación internacional. En esa evaluación internacional lo obligaron a insertar en la Constitución del 93 instituciones como la Defensoría del Pueblo, Indecopi, tuvieron que renovar SUNAT, los registros públicos, es decir, se formó una especie de para-estado, ¿sí? Entonces, en el caso de la Defensoría del Pueblo, esto es una institución que viene desde Suecia, pero está muy bien para Suecia, que había hecho una serie de reivindicaciones sociales a través de toda su historia. En el caso de Perú es plenamente insuficiente, porque como usted sabe, la Defensoría del Pueblo no tiene ninguna capacidad de decisión, solamente tiene capacidad de advertencia, de consejo, ni siquiera de consultoría, porque los gobernantes no están obligados a escuchar a la Defensoría del Pueblo. Yo sí creo que hay que renovar la Defensoría del Pueblo, dotarla de muchos más atribuciones y hacer que realmente el pueblo sea defendido. Creo que las críticas hechas a la Defensoría del Pueblo son justas en la medida en que ha sido, por supuesto que positiva, no voy a decir que negativa, pero insuficiente frente a todos los crímenes y los latrocinios que se han cometido durante los últimos 20 años. Muy bien, doctor Béjar, ¿me permite una brevísima pausa y luego regresamos, por favor? ¿Cómo no? Gracias, sí, regresamos en unos momentos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad.
Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el doctor Héctor Béjar. ¿Me escucha bien, verdad, doctor? ¿Cómo está? Sí, le escucho perfectamente. Dos últimas preguntas para respuestas breves, por favor. Usted ha dicho como principal factor o como primer factor para votar por Castillo que él es, digamos, un sinónimo de cambio. Y yo considero también, como entiendo muchos peruanos, que se necesitan cambiar muchas cosas en el país. Sin embargo, preguntaba qué tan bueno puede ser tener 4 congresistas gubernamentales en promedio, en la idea de que Castillo sea presidente, vinculados al terrorismo. Tratándose además... ¿Seguro? Le estoy contando lo que se dice, ¿no? Tratándose además... lo que se dice, pero déjeme terminar. Yo no puedo tomar en serio lo que se dice. Doctor Béjar, déjeme terminar. Y al mismo tiempo también se dice de que este es un gobierno que podría terminar siendo comunista, marxista, leninista, etcétera, etcétera. Ahora, respecto de esa pregunta que acaba de hacer, en el caso de Guillermo Bermejo, por si acaso ya sabemos que incluso hay un expediente. Él ha estado preso, entiendo que preventivamente, pero su caso está en foja cero, o sea, va a empezar de nuevo un juicio contra él por terrorismo. Ahora sí su respuesta. Acabo de ver la entrevista que le hizo una entrevistadora de la televisión al señor Guillermo Bermejo. Lo felicito por su valentía. Él ha aclarado allí todo lo que se ha dicho contra él, punto por punto. Entonces me remito a esa entrevista. Pero él no desmiente eso. Él ha estado preso, fue motivo de un proceso. He estado preso. Está bien. He estado preso 5 años. Sí, pero él es congresista virtual. ¿No es cierto? Y podría ser un congresista gubernamental si Castillo gana. Está muy bien, yo también podría hacerlo. Y he estado preso en mi vida. Muchas veces, Yo he estado preso 8 veces. Sí, pero en este caso, en este contexto, como le digo, él va a ser un congresista, digamos, gubernamental. El señor Belaúnde estuvo preso también y fue presidente de la República. ¿Por terrorismo? Estuvo preso 2 veces. ¿Por terrorismo? Bueno, el señor Aya de la Torre, que fue presidente de la Asamblea Constituyente del año 78, estuvo perseguido por terrorismo. 4 años asilado en la Embajada de Colombia. Correcto, entonces eso es lo de menos, eso no importa. Por supuesto. Mire, aquí se ha acusado de terrorismo a muchísima gente. A mí también. Yo le ruego que usted, si tiene tiempo, revise la colección de Expreso. Ahí va a ver que según Expreso yo soy un terrorista. Bueno, último tema, porque ya nos están cortando. Último tema, el asunto del comunismo que tanto está ya trillando en los medios de comunicación. ¿Qué cosa es el comunismo? Castillo dice que no es comunista. ¿Qué cosa es el comunismo y por qué tendríamos que tenerle cierto o mucho temor? A quien quiera yo le ofrezco clases de comunismo, porque yo conozco mucho de comunismo. Breve. Me considero a mí mismo un comunista. Entonces, ahora, porque el comunismo significa humanismo, significa justicia social. El comunismo es una corriente que viene desde hace muchísimos años. Es tan antigua como el cristianismo, como el islamismo. Y bueno, entonces no creo que se pueda eliminar del mundo así tan fácilmente. Y más bien hay que agradecerle a los empresarios que han pagado avisos muy caros en Lima, que están en todas las avenidas para recordarnos que el comunismo existe, porque mucha gente se había olvidado ya del comunismo y ahora se han acordado de nuevo. Yo realmente les agradezco esa actitud. ¿Usted cree que Castillo es comunista o no? ¿Perdón?
Castillo será comunista. Él dice que no, pero le pregunto a usted. No sé, francamente, yo no puedo hablar por él, ¿no? Habría ¿Qué significa, y con esto ahora sí termino, qué significa ser marxista, leninista, mariateguista? Bueno, yo le hago mi interpretación. Supongo que eso significa seguir las ideas de Carlos Marx, haber estudiado a Lenin, comprender a Lenin y también comprender a Mariátegui y tratar de seguir lo que Mariátegui propuso en los años 30, ¿no? Aquí en el Perú. Ya no nos alcanza el tiempo para hablar un poquito sobre la economía social de mercado. Sí, Doctor Béjar. Es una pena, pero si usted quiere podemos conversar en cualquier momento. Correcto, ha sido muy amable. Muchas gracias.